Excelente. Guarde silencio para hacerlo más fácil para mí. Y probablemente usted va a escuchar mejor si no están hablando. El siguiente estudio es una palabra no muy común y es la palabra amartiología. Amartiología. Es el estudio de pecado. Solo para que sepa, me costó encontrar de cómo deletrear eso bien, porque había muchas diferentes formas y en fuentes que deben ser confiables estaba escrito de diferentes formas. En uno que yo sentí, eso sí, es una fuente muy confiable, estaba escrito de dos maneras diferentes en la misma página. Al final lo encontré en el diccionario y eso sí es la forma de deletrearlo. Ok, entrando en eso de estudio de pecado, vamos a hacer otro censo representando el pueblo de El Salvador. Quiero ver el porcentaje de pecadores si nosotros en un centro de educación cristiano, pues probablemente podemos representar bien a todo el país. Entonces, ¿quién ha pecado por lo menos una vez en su vida? Levante la mano, los pecadores. Okay, varios pecadores y 3 mentirosos. Okay, somos pecadores. Todos tenemos eso en común. Hay recuerdos en la vida que tenemos, momentos grandes. Yo recuerdo mi padre tratando de enseñar a mí y mi mellizo de andar en bicicleta. Como siempre, mi mellizo aprendió antes de mí. Y yo recuerdo mi padre ayudando a ambos, una bici en cada mano, ayudándonos, ¿verdad? Después ahí va mi hermano. Entonces mi padre suelta a mí también. Y ahí voy yo. ¡Plash! Momentos que mi padre me estaba enseñando algo. Recuerdo la primera vez que mi padre me prestó el carro para moverlo. No sé qué estaba pensando, no sé qué había pasado por su mente. Pero no había como una lección en manejar en sí. Solo era, agárralo, llévalo. La primera vez que manejé, yo solito, el vehículo, había manejado otras cosas, pero era una camioneta muy grande y estaba atrás con un remolque con 7,000 libros de heno que estábamos por descargar. Entonces dice mi padre, mire, lleve eso, dale vuelta ahí en el campo, meterlo aquí y meter el remolque de retro en el edificio donde vamos a guardar todo eso. Y yo como, vaya, está bien. Y yo voy, mi hermano subió conmigo, y él subió conmigo y dice, ¿y por qué usted está manejando? En vez de él, ¿verdad? Y yo, nací primero. Entonces ahí, mire, ocupé un espacio enorme, como 20 manzanas para darle vuelta con ese vehículo. Tardé como media hora en darle vuelta, voy despacio y estaba a desnivel de la tierra. Y yo todo nervioso, ¿verdad? Ahí temblando y todo. Mi hermano dice, puedes ir más rápido, puedes ir más rápido. Mire, cuidado por eso, dijo. No necesito tu ayuda. Y así yo recuerdo ese día, mi padre. Llegamos ahí y para meter el remolque de retro, yo estaba dudando eso bastante. No había mucho espacio y yo no tenía lo más mínimo idea cómo hacerlo. Eso requiere otro nivel de habilidad. Llegamos ahí cerca, mi padre me vio un poco dudoso y él comenzó a ver y dio cuenta que sí, en efecto no había mucho espacio. No podría meterlo recto, tenía que saber qué estaba haciendo. Y dije, no, yo me encargo de eso. Y yo sentía bien porque lo tomó 4 intentos para que él lo pusiera. Y no dije, pues sí, estamos bien. Yo recuerdo ese día cuando mi padre me estaba enseñando de manejar. Después, él me puso a aprender de manejar un remolque de retro. Y tenía que llevarlo como 500 metros de retro. Tenía donde darle vuelta. 500 metros de retro, darle vuelta. Y así estaba solo lleno de retro con ese remolque. Por una semana era casi todo lo que hacía. Así que yo estaba aburrido. Pero ya podría hacerlo. Y me ha servido mucho eso. Recuerdo esos días que mi padre enseñó eso. ¿Quién recuerda el día que sus padres le estaban enseñando cómo pecar?
Quizás algunos sacaron globos, velas, hicieron una fiesta, un día de celebración. Algunos quizás tomaron el video. Ah, mire, niño, que tan chulo. ¿Recuerda ese día? ¿No? Pero levantaron la mañana la mano que son pecadores, ¿verdad? Porque somos pecadores. No, aunque fue hace un par de siglos, usted no recuerda el día que sus padres le estaban enseñando el día de entrenamiento en cómo pecar eficazmente. ¿No recuerdes? ¿Llama a su mami? ¿Cree que recuerde ella? Ahí va a salir todo tipo de historia. Hay algunos que nunca invitan a sus padres a la iglesia. A saber por qué, ¿verdad? Son bromas. Pero todos sabemos cómo pecar. ¿Quién es capaz de mentir? Levanta la mano los que son capaces de mentir. ¿Cómo sabe? Entonces son pecadores, mentirosos. ¿Quién ha pensado quizás algo en contra de otra persona en algún momento de su vida? Nosotros entendemos que somos pecadores. ¿Quién cree que es capaz de robar? ¿Cómo sabe? Así me dijo mi mami. Entonces, para ser claro, estoy en compañía en el seminario bíblico de pecadores, mentirosos, ladrones. Y dice Jesús que si alguien aborrece a su hermano, él es culpable de asesinarlo. Donde también son asesinos. Yo creo que hay mandamientos que tratan con esas cosas, ¿no? ¿Seguimos o estamos de acuerdo? Estamos en mal estado. Y yo creo que representa bien el país. Creo que en todo el país tenemos lo mismo. Podríamos seguir con más mandamientos y encontrar que estamos fallando en eso también. ¿Pero por qué? Si nadie le enseñó eso. Todas las clases que toman en el colegio, todas las clases que toman en el seminario, son 40 para graduar. No hay ninguna clase de cómo pecar. Sin embargo, yo conozco a algunos que son muy buenos en esa materia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos entender que el pecado es universal. Eso es importante. Porque si ese no aplica para todos, no aplica para nadie. Vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Quién fue el hombre que pecó, que dio lugar para que pasara el pecado para todos? Adán. Que desde el pecado de Adán, eso ha pasado a toda la humanidad. Una pregunta de trampa. ¿Qué era el primer pecado y dónde fue cometido? No, ver respuestas ahí. Y algunos están echando la culpa a la persona a la par. Que pecado es más viejo que el hombre. Entonces el primer pecado probablemente no fue por un humano. ¿Estamos bien ahí? ¿Quién fue el primer pecador según lo que encontramos en la Biblia?
Satanás, Lucero. Lucero es su nombre y Satanás otro nombre o título por él. Se fue en el cielo. El primer pecado ocurrió en el cielo, igual que la salvación vino del cielo. El diablo, por orgullo, el diablo, Satanás, Lucero, él quería ser como Dios. Y él lleva ese mensaje a Eva y dice, mire, si comes del fruto va a ser como Dios. Está bueno. Entonces, es algo que cuando nosotros entendemos que el pecado es universal, eso afecta a muchas cosas. Porque si el pecado solo es un problema local, mudarse. Pero si el problema es universal, sea donde sea, siempre va a tener los mismos problemas. Pero no estamos sin esperanza. Dios nos ha dado lo que necesitamos de tratar con eso. Una nota: el pecado es más que el bien y el mal. Es una ofensa contra un Dios santo que debe ser tratada. El pecado es más que el bien y el mal. Es una ofensa contra un Dios santo y debe ser tratada. Es pecado porque es contra Dios. Según la Biblia puede pecar contra personas, pero ese siempre va a ser un pecado contra Dios también. Es importante de reconocer que también pecado es una decisión, pero vamos a tratar con eso en otro momento. Otra nota: el pecado no puede ser definido por una sociedad moral, porque los estándares sociales siempre están cambiando. El pecado no puede ser definido por una sociedad moral, porque los estándares sociales siempre están cambiando. Tiene que ser definido bíblicamente, porque la palabra de Dios nunca cambiará. La sociedad cambia, los estándares de sociedad cambian. La forma que mujeres se va a vestir hoy estaba completamente inapropiado hace 50 años. Jamás. Y hoy lo aceptan. ¿Quién? La sociedad. Entonces son cosas de que se va cambiando. La Biblia no cambia. Tenemos que definir con la Biblia los términos, pues, y como pecado. En la Biblia, eso sería definido como transgresión. Transgresión. Es una de las maneras de hablar de pecado. También sería, en transgresión, si quiere anotar 1 de Juan 3:4. Transgresión, 1 de Juan 3:4. También injusticia. Es otra forma que Dios en la Biblia habla de pecado. Injusticia. 1 de Juan 5:17. En Santiago 4:17 habla de pecado, que es pecar la omisión del deber conocido. El que sabe hacer lo bueno no le hace, le es pecado. La omisión del deber conocido es pecado también. Podemos hacer lo malo, pero también no hacer lo bueno es pecado. Otro en Romanos 14:23 habla que pecado es de no tener fe. En Proverbios 24 y versículo 9 habla de que los pensamientos de necedad son pecado.
Hay varias formas de hablar de pecado, siempre va a ser en contra de Dios. Y siempre es algo malo. ¿Quién ha sido frustrado con sí mismo en algún momento porque usted dio cuenta que es un pecador, pero no está disfrutando del pecado ni el resultado de eso? ¿Quién ha tenido eso? Claro que sí. Ojalá que sí. Si no le frustra el pecado, probablemente usted no tiene el Espíritu Santo morando adentro. No es salvo. Todavía está en condenación del mismo pecado. Si uno siente mal por el pecado, es una de las muchas pruebas de que sí es salvo. Uno dice, mire, pero soy salvo, pero sigo pecando. Pero la cosa es que ahora ese le molesta y antes sentía bien. Entonces necesitamos reconocer que ese es el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Cosa que hace cuando ya mora ahí. Cosa que hace con los que ya son salvos. Dice, pero no me gusta lo que sucede cuando yo peco. No me gustan los resultados. No me gusta lo que pasa. La falla no es con Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de obedecer a Él, de seguir a Él. Es una oportunidad, no es una obligación. Es algo que puede hacer. Y dice, es que a veces no quiero. Entonces va a sufrir las consecuencias. Porque si no quiere hacer lo que Dios le ha dejado de hacer, no es que no pasa nada, va a haber consecuencias por eso. Pero Dios le da la oportunidad de decidir por sí mismo. Porque Él es de mucho amor. Sí, pero no me sale bien si yo decido pecar. Tengo una recomendación. Dejar de pecar. ¡Tará! No es difícil eso. Pero muchas veces vamos tratando de hacernos las víctimas de pecado. No es así. Somos pecadores, sí, pero es decisión propia. Y necesitamos entender eso. Fuentes de pecado. Fuentes de pecado. Fuentes de pecado. Uno sería Satanás. Otro sería el corazón del hombre. Otra sería la transgresión de Adán. Otra sería el nacimiento natural. Todos esos son fuentes de pecado. Pregunta, ¿quién nació? Como 5. Los demás salieron quizás de un huevo o no sé qué. ¿Qué? Abajo de una piedra apareció. ¿Qué? Nacimos todos. Todos tenemos esa fuente de la naturaleza. Todos tenemos el corazón. Todos tenemos el efecto de influencia de Satanás. Todos somos sujetos a eso. Necesitamos entender que es una decisión de pecar. Es algo que podemos decidir no hacer. Vamos a mencionar algunos tipos de pecado. Hay varias, pero voy a mencionar algunos. Hay ejemplos por cada uno de esos, 1 o 2 versículos, pero yo creo que sería bueno tener este listado de tipos de pecado. Tipos de pecado. No están en un orden específico, pero en el orden que tengo. El primero sería nacional. El pecado nacional. Lo que ha hecho como una nación. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios reclama al pueblo de Israel porque han hecho algo en contra de él. Como una nación, todos están condenados. Hay varios lugares por eso, pero lo que viene a la mente en Malaquías habla de que están maldecidos con una maldición a la nación toda. ¿Por qué? Porque han robado a Dios. Entonces es algo nacional, es algo que muchos están haciendo y pasa de ser como todo. En los Estados Unidos va a tener eso hoy en día. Y por eso
si tiene planes de visitar los Estados Unidos, recomiendo buscar otro país. Las cosas van de mal a peor. ¿Por qué? Porque como una nación han dejado a Dios. No todos, pero suficiente que Dios está quitando su mano de bendición de ese país. Porque están buscando de seguir a Satanás. Y pues Dios le va a dejar hacerlo. Entonces nosotros necesitamos reconocer, podemos ver la historia y ver muchos países que han hecho eso. Podría haber China, podría haber Rusia, podría haber, y podemos dar una lista enorme de países de que tomaron decisiones públicas de ir en contra de Dios como nación poco antes de implotar por completo, tener guerras, estar matando a su propia gente y quedar básicamente inútiles. Por ahí va los Estados Unidos actualmente, porque están yendo en contra a Dios. Es pecado nacional, pecado personal. Eso no requiere mucha explicación. Puede ser que tú estás en pecado, este va a afectar a ti, pero no necesariamente va a afectar a mí. Pero podría ser, porque ojo, quiero ver sus ojos, quiero que escuchen muy bien. Tus pecados siempre van a afectar a más que solo a ti. Anótalo. Tus pecados, mis pecados, siempre va a afectar a otros. Es inevitable. Bueno, las consecuencias. El pecado sí es evitable. En la iglesia en Ohio donde yo crecí, había una muchacha, bueno, no, una dama. Cuando ya recuerdo de ella quizás es, hace 15 años mayor de mí, o un poco más quizás, no sé exactamente, 20 años mayor de mí. De niño conocía a ella, ya llegaba a la iglesia. Ella era de una forma muy delgada, muy atractiva, hasta que comenzó de verla caminar. Sentada se veía muy bien, pero que paraba y comenzó de caminar, no se veía muy bien. Ella caminaba, no puedo imitarlo, pero ella caminaba como en un U. Su mitad de su cuerpo estaba a un lado, entonces estaba sus cabeza encima de sus pies y todo el cuerpo estaba así, y así caminaba. Le pregunté a mi papi, ¿por qué ella camina así? Pues yo estoy corriendo y yo no corro así. Ella no puede correr. Ella está arrastrando su zapato. Joven. No sé cuántos años tenía exactamente, pero quizás menos de 30. Muy atractiva. Muy inteligente, muy lista. Pregunté a mi padre, ¿y qué pasó? Y él dijo, ese es el resultado del pecado de otro que afectó a su vida. Alguien más tomó la decisión de tomar alcohol, iba manejando y chocó en el carro contra ella. El otro señor salió del carro, ella estaba inconsciente, el carro de él comenzó a tener un poco de fuego, él salió del carro y se fue caminando para su casa. Ella quedó inconsciente, quebrada de la columna, cadera, colapsado por completo una de sus piernas, golpeado por la cabeza. Creyeron que estaba muerta. Llegaron los bomberos y todos, algo rápido por donde estaba ubicado. Nosotros vivimos en un lugar rural, en donde es suerte si llega alguien para ayudarle cuando hay un accidente, pero este día había alguien que llegó para ayudar. Y estaban enfocados en el fuego del otro carro porque dijeron, ella ya está muerta. Ahí déjala. Después vamos a sacar el cuerpo. Pero después que estaban examinando, dio cuenta que estaba viva. Y trataron de llevarla al hospital de la mejor manera que podían.
En el hospital dijeron, está tan quebrada, no creo que sobrevive. Sobrevivió. Ella no podría continuar con su carrera, no recuerdo qué estaba estudiando, pero casi iba terminando en el momento del accidente. Ella sufre de migrañas casi todos los días. Ella jamás va a poder caminar bien. Como resultado de daño al cuerpo en el mismo accidente, ella es incapaz de poder tener bebés. Por muchos años no tenía ningún hombre de ningún lado que iba a considerarle llevarle en una cita. Aunque realmente hablar con ella fue una persona muy amable. De ver a ella una persona muy atractiva. Pero estaba quebrado su cuerpo. Eventualmente ella sí casó. Lastimosamente, el hombre con quien casó, que tenía toda indicación de ser muy buen hombre y todo, después de unos años de ser casado con ella, él comenzó a tomar alcohol. Para imaginar el efecto que eso tuvo en ella. Y ella dejó de venir a la iglesia por vergüenza de su esposo, que ahora estaba tomando, y ella solo podría recordar de aquel que había tomando, destruyó a su vida. Él se molestó porque ella dejó de venir a la iglesia, y él en su mente asumió que ella estaba hablando mal de él, porque él andaba con drogas y después con alcohol junto con drogas. No iba muy bien la cosa. No era joven, no sé, quizás 45 años, quizás más, no sé. Sabía lo mejor. Y los jóvenes también saben mejor. Entonces, una noche en el culto, yo recuerdo muy bien esa noche, una noche bien rara. Yo estaba sentado adelante con un hermano y unos amigos. Sería este lado, aquí enfrente, primera fila. Esa noche, por X razón, mi pastor pidió a mi otro hermano, Travis, de venir y lo ayudó como una ilustración. Estaban ahí hablando de ese lado de la plataforma. Y no recuerdo de qué se trataba el mensaje, pero tenía a mi hermano ahí en la plataforma. De repente viene ese hombre que tenía varias semanas de no llegar a la iglesia. Él entra en medio culto y comienza a caminar y venir hasta la plataforma. Y saca un cuervo así y comienza a gritar al pastor. Entonces el pastor estaba allí, mi hermano está allí, y él viene y se para cabal aquí. Y yo estoy ahí nomás. Estoy ahí a 2 metros de este hombre que es un cuervo que está así todo enojado. Todavía tenía distancia del pastor, pero pues varios hombres estaban de desacuerdo con ese tipo de conducta en la iglesia. Entonces ahí, yo crecí en Ohio, está a la par de West Virginia. Ese es campo. Solo darle una idea, en Ohio, West Virginia, y en nuestra iglesia, uno de los deportes es de disparar armas. Teníamos días en la iglesia que toda la iglesia iba a traer sus armas, traer todas las que quieran, y en la propiedad de la iglesia todos van a disparar. Estamos hablando de una iglesia del campo. Estaba maravilloso. Entonces, en eso está el hombre ahí con el corvo. Quizás un par de segundos. Tenía varios tipos de calibres de pistolas mirando a él. Tenía gente a este lado, aquí atrás de él, aquí a este lado, aquí. Y tenía 3 o 4 que venían aquí adelante. Entonces todos están con las pistolas y están listos para mandarlo a ver su creador. Y él estaba en la mentalidad de pelear con todos. Ese va a salir bonito. Entonces, mi pastor Hubbard, él no es un hombre agresivo. Él tiene aquí mi hermano, que era adolescente en aquel entonces. Entonces mi pastor dijo a mi hermano, y dijo, mire, vas por allá. Entonces él fue por el otro lado de la plataforma. Y mi pastor bajó de la plataforma para hablar con el hombre que quería matarlo con el cuervo.
Y mi pastor me dijo, a él le dijo, yo estaba ahí cerquita de la persona ahí, hay una persona enfrente conmigo con una pistola y yo estoy como, estoy en la primera fila, ¿dónde voy a ir? Entonces, y digo, bueno, orar, no sé cómo vamos a hacer aquí. Entonces, el pastor habla y baja y habla con él y le animan de bajar el corvo porque pues sí, no quiere tener nada de suceder en la iglesia, en frente de los niños y todas esas cosas. Y dice, mire, pero tengo cosas que quiero decir a ti. Está bien, ya tiene mi atención, si gusta podemos ir a la oficina y podemos hablar. Y dice, vamos pues, pero dijo, pastor, vas a tener que entregar el machete antes, porque pues no le dejo eso en la oficina. Y él no quiso soltarlo. Entonces, mi padre, pues uno de los hombres que respondió, guardó su pistola y acercó al hombre y dijo, ok, dame el corvo. El hombre dijo, se lo voy a dar en la cabeza. Y yo, en la mano está bien, no tiene que ser en la cabeza. Y estaba tratando de razonar con él, estaba endrogado, estaba bajo la influencia de alcohol. Al fin él entregó la arma y ya iba por la oficina. Y dijo a mi padre, ya que pasó a otra persona en el cuerpo, y dijo, ok, permíteme, están todavía en la iglesia, en el culto. Solo quiero revisar, a ver si no anda otra cosa. Y dijo, claro que ando otras cosas. Vaya, ¿dónde están? Bueno, lo tengo en mi bolsa, lo tengo aquí, lo tengo en mis botas. Donde andaba, pero amarísimo. Ahí sacando pistolas, sacando navajas, sacando un montón de cosas. Igual yo estoy como aquí nomás. Bueno, entonces estoy observando. Yo estaba, no sé cuántos años tenía, 13, 14 quizás, quizás menos, no estoy seguro. Pero yo estaba viendo todo eso como, eso sí estaba un poco raro. Nunca hemos tenido un culto así. Y se va el pastor, se va el equipo de seguridad, todos se van. Y nosotros ahí estamos. Bueno, los que iban a dirigir el culto, o despedir, o dirigir cantos, ya salieron todos con sus armas fuera. Y los demás estamos sentados ahí en la iglesia. ¿Qué? No podemos salir porque eso es donde todos están hablando. No podemos continuar con la predicación porque faltamos al predicador. Y así estaba un poco como algunas damas por allá, bueno, yo sentado ahí, entonces sería este lado. Damas por ahí que están llorando. Y yo como, ¿y por qué llora? No, ni estaba cerca con ustedes, ¿qué pasa? Las damas están llorando. La esposa del pastor estaba un poco preocupada. Mi madre se acercó de sentar con ella. No sé qué dijo, pero se puso a reír, no a saber de qué estaba hablando. Y yo recuerdo, ese sí es un día raro. Terminar la plática con el Señor. El pastor regresó al culto. Para mí sentía una eternidad, no sé cuánto tiempo fue. 15 minutos, 20 minutos, 3 horas, no sé. 20 minutos quizás. No quedaron en nada, pero se fue con la policía y pues ya no iba a regresar pronto. Se fue el acuerdo. Sube el pastor, no estaba enseñando de eso, estaba en medio de una ilustración de seguramente un buen mensaje, pero a saber de qué trataba. Perdimos un poco el rumbo con la distracción. El pastor subió al púlpito, todos conocían al hombre en cuestión, todos vieron lo que sucedió. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a decir algo para no dejar en mal a la otra persona? Porque sí, eso no sería correcto. ¿Y cómo va a decir algo? Él tenía unos años de estar en la iglesia, pocos años, 3, 4. Su esposa tenía muchos años de estar en la iglesia, casi desde que comenzó la iglesia. No sé cuántos serían en aquel entonces, muchos. 20 años quizás, no sé. Y el pastor sube al púlpito, él estaba pues un poco distraído también, no es de todos los días que alguien trate de matarle y está quejándose y cosas así. Y la queja básicamente es que estaba hablando mal de él. Y dije al pastor,
Bueno, nadie estaba hablando mal de usted antes. Pero es posible que haya dado lugar de hablar ahora, porque nadie sabía que usted tenía problemas. ¿Usted no le dijo? No, no tenía por qué estar hablando de usted con toda la iglesia. Y él le dijo, pero hoy sí tengo que, porque en frente de toda la iglesia has actuado como un necio, en donde tengo que tratar con eso. El pastor sube al púlpito y todos ahí estamos como sentados y los hombres ni regresaron a sus sillas, solo están ahí atrás, no sé por qué, la policía ya llevó a aquel, entonces, pero están como nerviosos todos, ¿verdad? El pastor sube al púlpito, cierra su Biblia y dice, encontramos en la Biblia y en la vida que hay muchos efectos del pecado a las vidas de otros. Y él dijo, el pecado de uno afecta a todos. Cada quien necesitamos tener cuidado por cuidar de nosotros mismos. Terminó el culto en oración y salimos. Hasta temprano salimos ese día. Pero yo recuerdo eso. No es exactamente como recomiendo aprender lecciones. Podría haber salido muy mal por ese hombre. Después de eso no sé nada de él. Pero espero que él enderezó su camino. Pero lo que sucede es, cuando vamos viendo la historia, la esposa de él, ella se llama Diana, de un lado, de otro lado, casi del mismo pecado, estaban destruyendo la vida de ella. ¿El qué? El pecado de otro. No por decisión de ella. Ella no participó. Ella no era culpable en esos pecados que estaban sucediendo. Pero ella sí pagó el precio. Mire aquí, con sus ojos. Tus pecados van a traer consecuencias para ti y para otros. Puedes elegir tus pecados, pero no puedes elegir las consecuencias. Anótalo. Puedes elegir tus pecados, pero no puedes elegir las consecuencias. Voy a mencionar algunos otros tipos de pecado. Ya mencioné nacional, ya mencioné personal. Siguiente sería secreto. Habla de eso varias veces en el libro de Salmos. Quiero ayudarle con algo. No existe un pecado secreto. No existe un pecado secreto. Dios ya lo sabe todo. Y con tiempo, todo va a ser conocido. Generalmente mucho antes que uno quisiera. Uno dice, mire, no sé por cuánto tiempo puede tener ese pecado secreto, pero ojalá que nadie da cuenta. Le ayudo con algo. Van a dar cuenta. Punto. No hay excepción. Dice, ojalá que no. Yo voy a estar arruinado. Puede ser. Mi recomendación es cambiar y no tener de qué avergonzarse. ¿Estamos bien ahí? Bueno, se pusieron en modo de oración. Está bueno, se está arrepintiendo, pero no deje de escuchar. Otro tipo de pecado sería presuntuoso. Presuntuoso. Otro tipo de pecado sería pecado abierto. Sería lo opuesto de secreto. Otro tipo de pecado sería sin vergüenza. Hay referencias por todo eso, están en sus notas.
Solo de mencionar, vamos a ir con un pecado común y reconocido como pecado. Tomar alcohol. Y solo de dejar claro, mi posición, según la Biblia, es que el cristiano jamás debería tomar alcohol. Punto. No voy a cambiar eso y con mucho gusto lo puedo estudiar la Biblia con usted con eso. Pero no creo que hay lugar por alcohol en la vida de un cristiano. Diciendo eso, con el pecado secreto, uno está tomando en la privacidad de su casa esperando que nadie le dé cuenta. Otro está pecado abierto, está allá en el bar o incluso en la calle tomando. Pero hablar con alguien que está tomado en la calle, ellos no se sienten bien de eso. Ellos, aunque están pecando públicamente, abiertamente, sienten mal por lo mismo. Y después hay otro nivel de pecado que es sin vergüenza, que sí es abierto y sí está bien. Y todo es una gran fiesta y está bien si Dios está en contra. Cuidado, cuidado. La mayoría de cristianos no llegan a este nivel mientras que dicen de seguir a Cristo. Pero es un proceso. Ningún pecado es algo que podemos aceptar. Otro tipo de pecado mencionado en la Biblia es juvenil. Juvenil. Otro es público. Otro es de ignorancia. De pecar por ignorancia todavía es pecado. Otro es adrede. Adrede, con propósito. Aparentemente en Cojutepeque, según mi evaluación, hay 3 muchachos que han tomado de poner graffiti en las cosas del gobierno. Y veo 3 porque veo las diferentes formas de cómo hacen el graffiti. Pero ahora no es graffiti de las pandillas, porque pues sí, va a meterse en problemas. Sino que ya ha tenido otro tipo de graffiti. Y lo he visto en el cerro, pero ayer lo vi en el ex cárcel, que otra vez están ocupando como un cárcel ahí por la alcaldía. Y digo, ese está bueno. Ese sería, no sé, probablemente juvenil, pero es adrede, es con propósito, es para mostrar, yo sí estoy consciente que estoy haciéndolo mal. ¿Qué va a hacer de eso? Una recomendación, no hacer eso. Ni con el gobierno y mucho menos con Dios. Porque prueba a Dios y ver cómo responde. Pero recuerdes bien, tú puedes elegir tus pecados, pero no puedes elegir tus consecuencias. Entonces la recomendación sería no pecar. Evítenlo por completo. Seguimos de ver la responsabilidad de cristiano. La responsabilidad de cristiano en cuanto al pecado. Hay varias cosas aquí y es muy importante. Eso es donde entramos. Necesitamos primero admitir el pecado. Después necesitamos confesar el pecado. Después arrepentirse. Estoy diciendo después como el orden de lista, no necesariamente orden de hechos. Admitir, confesar, arrepentirse. No servir ni obedecer al pecado. Debemos dominar el pecado.
como alguien que va manejando un vehículo. Es el motorista que decide, no es el carro. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Necesitamos despojarse del pecado. Necesitamos resistir el pecado. Debemos guardarnos del pecado. Ahora buscamos 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Primero Corintios 10:13, ese sería un versículo que debería memorizar si no lo ha hecho todavía. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar en cada tentación en la vida. Tiene la oportunidad, la opción, la decisión, pecar o no. Jamás va a tener un momento que es inevitable. Siempre puede evitar. Con cada tentación hay una salida. Todas. Nunca acepte la mentira del diablo de que usted no tenía opción. Si usted pecó, tuvo la opción y decidió pecar. Punto. El pecado es contra Dios. El diablo trata de convencer, pero no pasa nada. Solo tú sabes. Mire, es que era inevitable. Mire la presión del grupo, mire el ambiente, mire como tus padres, mire como tu vecino, mire como el presidente de África. Hay tantas excusas. No, es de personal. Ese es de mí. Si peco es porque decido pecar. Si no peco es porque decido no pecar. Punto. No aceptar, no justificar, no trata de minimizar el pecado. El pecado es contra ¿quién? Dios. Uno de los atributos de Dios es omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Sabe todo. Si cada pecado es contra Dios y Dios sabe todo, ¿podríamos concluir que Dios sabe de todos tus pecados contra Él? Ya. Quiero mencionar algo. Por ser humanos, por naturaleza pecaminosa, nosotros tratamos de ver qué podemos hacer sin meter en problemas. ¿Hasta qué es el tope? ¿Qué es el límite? ¿Qué podemos hacer si tal persona no está mirando? Maestro, padre, abuelo, jefe, depende de su etapa de la vida. ¿Qué puedo hacer y todavía pues estar en lo aceptable? Con Dios no importa quién está presente, porque otro atributo de Dios es omnipresente. Es omnisciente, sabe todo, es omnipresente, está en todo lugar. Él sabe exactamente lo que está haciendo o no está haciendo. Solo está engañando a usted mismo. Pero Dios entiende perfectamente la circunstancia. Entonces no trate de justificar, no trate de ocultar, no trate de ver una forma de poder pasar
con el pecado. El pecado es contra Dios y Él sabe todo de sus pecados. Entonces, ¿qué es la solución? No hay salida. Al contrario, a cada tentación hay salida. La solución es apoyarse en Dios y no pecar. Evitar y resistir, vencer a las tentaciones. Voy a leer algunas cosas de conclusión. El pecado es una mentira o distorsión de la verdad. El pecado evita la luz y prefiere la oscuridad. El pecado es separación de Dios, porque Él no convivirá con el pecado. El pecado no es libertad, es servidumbre, o mejor decir, esclavitud. El pecado es una transgresión de un mandato divino. El pecado es negar el derecho divino de mandar. El pecado es el fracaso a satisfacer el estándar de Dios. Entonces la ley, lugar donde el pecado se esconde, condena a todos. Todos nosotros necesitamos a Cristo, quien es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. El único antídoto para el problema del pecado se encuentra en la cura del Calvario. Como la historia de los serpientes en el desierto nos enseña, necesitamos ver y vivir. Como la serpiente fue levantada en el desierto, también el Hijo del Hombre debe ser levantado de la tierra. Su obra completa sigue ahí para que todo aquel que venga pueda encontrar descanso de las cargas del pecado. Le ayudo con algo. Por toda la vida vamos a tener que batallar contra el pecado. Pero vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no tenemos que aceptar el sistema pecaminoso. Nosotros podemos reconocer que Dios tiene un plan por nuestras vidas. Nosotros podemos reconocer que en su plan es de resistir, de vencer, de ir para adelante a todas las tentaciones. Por toda su vida y en cada etapa de su vida va a tener tentaciones. Por ende, una tentación es algo que le llama la atención. Hay pecados que no me llaman la atención. Ese nunca va a ser una tentación, porque no me llama la atención. Es una tentación cuando le llama la atención. Es algo que quisiera hacer. Es algo que va según sus deseos. Pero con cada tentación hay una salida. Nosotros no tenemos que vivir como esclavos del pecado. Dice, mire pastor, ese está un poco pesado. Lo que es pesado es cuando va en contra de Dios. Ese es pesado. Siente culpable, siente incapaz de hacer lo correcto, siente que no va bien las cosas y mayormente porque no va bien con Dios. Arregla las cosas con Dios y lo demás son detalles. Terminamos leyendo 1 de Juan, capítulo 1. Digo terminando, pero de esta lección. 1 de Juan, capítulo 1, allí por el fin del Nuevo Testamento. 1 de Juan, capítulo 1, comenzando versículo 5. Si llega a Apocalipsis, unas 3 páginas a su izquierda. 1 de Juan, capítulo 1, comenzando versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando hay pecado, no podemos tener comunión con Dios y no podemos tener buena comunión con otros. Pero ¿qué es la solución? Confesar vuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué preguntas tiene acerca de la doctrina de hamartología? ¿Qué es la segunda pregunta? ¿Qué? Micrófono por allá. Bueno, si no hay hombre, por lo menos hay damas dispuestas. Gracias. Yo solo quisiera saber si, la Biblia menciona acerca de un pecado imperdonable. Entonces, si pudiera como explicarnos eso. El pecado imperdonable es el pecado contra Dios, contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Es imperdonable cuando está en ese estado. En el contexto da un listado de diferentes pecados, pero en el contexto también menciona, y así eran algunos de ustedes, donde está hablando de la vida vieja, la criatura nueva, está hablando de una vida transformada. Pero a un lado de ese pasaje, habla de pecado que no puede ser perdonado, pero está hablando con un grupo de personas que han sido perdonados de una lista de pecados obvias. Y ese sería el mismo pasaje donde habla de borrachos y diferentes, solo borrachos es donde pone énfasis, pero hace una lista larga de pecados a los cuales ellos van a ser condenados. El concepto y la idea es eso. Siempre y cuando está negando a Dios, eso no puede ser perdonado. No puede Dios perdonar a alguien que no está buscando el perdón. Entonces, el precio está pagado por todos. Pero cuando está negando a Dios, está pues tratando de obtener salvación o su vida, pero de una forma que no sea según el plan de Dios, Él no puede perdonar eso. Ahora, seguimos con el mismo contexto del resto del Nuevo Testamento. Si hay arrepentimiento, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero siempre regresa a eso, es la decisión de la persona. Pero el pecado no perdonable es eso de rechazar a Dios. Dejar de rechazar a Dios y recibir el perdón. Pero siempre y cuando está rechazando a Dios, ese es el pecado no perdonable. Muy buena pregunta. Y hay una pregunta atrás de usted también. A mí no me quedó claro cuál es el tipo de pecado presuntuoso. Ok, le vamos a dar la referencia. Salmo 19:13. Buscámoslo todos. Salmos 19:13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí, en donde seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esa es la referencia que está aquí a la par del pecado presuntuoso. De explicarlo más, tendría que prepararme más para eso, porque no puse eso ahí. Esa parte presté de otras notas. Pero lo puede traer mejor respuesta mañana. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Todos de pie. Extender sus brazos así. Levantar su pie izquierdo. Sus brazos extendidos todavía. Mano derecha arriba. Algunos no saben cuál es su derecha. Lengua afuera. Algunos tienen muchos problemas con balance. Mira a la persona a la par, extender la mano y decir lo siguiente. Doy gracias a Dios que lo hizo. Y doy gracias a Dios que me hizo más guapo. Muy bien. Pueden tomar asiento. Ok, vamos a entrar en otra doctrina. Esa doctrina se llama soteriología. ¿Dónde está eso? Soteriología, eso. Ese sería el estudio de salvación. Ahora, menciona que yo tengo 30 páginas de notas de esta lección. No vamos a ver todo. Voy a tratar de mencionar algunas cosas que creo que va a ser de lo más útil. ¿Okay? Soteriología. En eso vamos a definir el término un poquito. Soteriología, una definición sería acto de salvar, preservar de la destrucción, peligro o gran calamidad. Acto de salvar, preservar de la destrucción, peligro o gran calamidad. Estamos definiendo la palabra soteriología. También otra definición, otra vez del diccionario de Webster, dice, apropiadamente en teología, la redención del hombre de la atadura del pecado y culpa de la muerte eterna, y lo que confiere a éste la felicidad eterna. Este es la gran salvación. Estamos definiendo la palabra soteriología. Otro término que vamos a definir es la palabra expiación. Expiación. Expiación, por definición, va a ser acuerdo, concordia, reconciliación después de la enemistad o controversia. Sería un acuerdo, concordia, reconciliación después de la enemistad o controversia. Otra definición del mismo, expiación, satisfacción o reparación hecha por dar un equivalente por un daño, o para hacer o sufrir lo que es recibido en satisfacción por una ofensa o un daño. ¿Quién ha quebrado algo de otra persona antes? ¿Quién sentía mal que quebró algo de otra persona? ¿Quién sintió más mal cuando tuvo que reemplazarlo? Y si no reemplazó lo que quebró de otra persona, les debe. Un amigo mío, alguien le prestó un pickup para mover cosas 3 manzanas, muy poca distancia.
moviendo las cosas. El motorista del pickup estaba todo bien. Había otro motorista que se pasó el auto y le dio al pickup y lo destruyó. ¿A quién le toca pagar por el pickup? Debería ser la persona que tenía la culpa y pasó el auto y destruyó el pickup. Pues él no quiso pagar, mejor se fue a la cárcel. Eso no ayuda mucho, porque el pickup todavía está arruinado. El motorista, no. A la persona que lo pidió prestado. Entonces, para mover cosas 3 cuadras, le salió $3,500. Ups. Expiación es tratando con el daño. Hay 2 opciones: arreglar el daño en el pickup o darle otro pickup. Yo recuerdo la primera vez que Micah quebró mi teléfono, pero no era tanto la culpa de él. Yo y él compartimos la culpa. Yo estaba en una llamada y tenía puestos los audífonos en la llamada y tenía a Micah aquí en mi brazo. Estaba sentado yo en la conversación y tenía aquí el teléfono. Micah estaba lejos del teléfono, él estaba chiquito. Entonces, yo estaba en la plática, estaba todo tranquilo. No sé en qué momento, pero en algún momento, Micah, mi hijo, agarró del cable de los audífonos, en donde está conectado con mis oídos y con el teléfono, que solo está sentado encima de pierna. Entonces, de repente, él jala el cable. Cuando jaló el cable, salió de mis oídos y en mi reacción, porque no sabía qué estaba pasando, y tratando de cachear a Micah, que ya lo tenía, y cachear el teléfono, yo boté el teléfono tratando de ser seguro que no botara. ¡Splash! ¿Qué hago? ¿Qué hijo? Le toca comprar mi otro teléfono. Él no puede pagar ese precio. A los 2 años era muy poco del ingreso de mi hijo. Pero el teléfono está quebrado. Alguien tiene que tratar con eso. ¿Quiere adivinar a quién le tocó? Sí, pobre Esther. No, son bromas. Entonces, son cosas de que expiaciones poniendo por el daño. Como era mi hijo, pues ni modo, es parte de crear hijos. Yo aprendo, él no aprendió ni le regañé y no era culpa de él. Solo era un descuido. Pero si fuera el teléfono de otra persona, le tocaría de reemplazarlo, poner otro teléfono o por lo menos reparar el daño. En expiación, siguiente definición, en teología, la expiación de pecado hecho por la obediencia y sufrimiento personal de Cristo. En definiciones simples podemos decir que una expiación es la reconciliación de la culpa por medio de un sacrificio. Podemos decir que expiación es la reconciliación de la culpa por medio de un sacrificio. Y hay muchos ejemplos de eso y de los sacrificios en sus notas. Quiero mencionar algo muy importante aquí. Al ver el tema de la salvación, debe recordarse que la salvación no es simplemente una doctrina del Nuevo Testamento. Dios ha proveído la salvación para la gente durante cada periodo de la historia de la tierra. Escuche bien. Esa provisión siempre ha sido extendida por gracia y aceptado por fe.
salvación en toda etapa siempre ha sido por gracia, extendida por gracia de Dios, aceptada por fe de la persona. Antiguo Testamento, salvación extendido por la gracia de Dios, aceptado por la fe en las personas. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, salvación extendida por la gracia de Dios, recibida por la fe de las personas. Después del Nuevo Testamento, hoy en día, salvación extendida por la gracia de Dios, recibida por la fe de la persona. He escuchado a la gente decir, quizás tenía buenas intenciones y solo mala doctrina, pero he escuchado a gente decir que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, en el Nuevo Testamento la salvación es por fe. No. Es por fe, siempre, cada periodo de la vida. ¿Quién estaba presente cuando Jesús murió en la cruz? ¿Quién vio eso? ¿Quién cree que Jesús murió en la cruz? ¿Quién vio a Jesús en la cruz? ¿Qué tiene para describir eso? Usted cree algo que no ha visto. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe en algo no visto del pasado. Antiguo Testamento sería fe en algo no visto en aquel entonces del futuro. Ellos no sabían todo lo que iba a suceder. Ellos no sabían todos los detalles acerca de muerte y resurrección de Jesucristo. No sabía. Pero todavía ellos iban a tener fe en su Mesías, en el Cordero perfecto. Ellos entendían, dando ese sacrificio año tras año, derramando sangre de animales, eso no era suficiente. Ellos entendían hasta un cierto punto de que estaban haciendo eso, pues representando el Cordero perfecto. Entonces, siempre salvación, siempre ha sido y siempre va a ser extendida por la gracia de Dios y aceptado por la fe de la persona o del creyente. ¿Estamos bien ahí? No es que recibieron salvación de una manera en el Antiguo Testamento, otra manera delante de la Biblia, otra manera ya después. No. Salvación es por fe, no por obras. De mencionar ese tema de soteriología, ese es un tema que va a cubrir toda la Biblia y todo el tiempo. Es un tema enorme. Y es un tema que vale la pena profundizarse, pero nunca va a llegar al tope de aprendizaje en eso. Se cubre todo está dirigido por la salvación de las personas. En sus notas, punto principal, la motivación para la salvación. La motivación para la salvación. Cuando vamos pensando en cómo van las cosas, cuando vamos observando el mundo alrededor, no tiene que ser un investigador de encontrar problemas alrededor. No sé dónde viven todos, pero probablemente en su propia calle, su propia colonia, usted observe cosas que usted está muy consciente que va en contra de Dios. No tiene que ir lejos. Es muy común eso. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es salvación. Cuando hay un problema en la sociedad, la respuesta es Dios. No un cambio de economía, no un cambio de leyes. Eso no ayuda. Lo que necesitan es Cristo. Lo que necesitan es salvación y Espíritu Santo para guiarles.
Dios ama a todos. ¿Quién está consciente que algunas personas son más fáciles de amar que a otros? Yo de varios años de ser pastor y maestro y padre y amigo, hay algunas personas que son más amables, más fáciles de amar que otros. Muchas veces, después de quizás un tiempo difícil con consejería con algunas personas, yo voy a mirar a mi esposa y voy a decir algo así: ¿sabes qué? Estoy muy agradecido con Dios de que yo casé contigo y no con ella. Y dice, ¿por qué? Porque es mucho más fácil amar a mi esposa que a X persona, ¿verdad? No todos somos iguales. Eso está bien. Hay algunos que creo que tienen orgullo por lo difícil que es, y a ustedes le quiero decir felicidades, que Dios le paga. Pero naturalmente como humanos comparamos con otros. Y decimos, yo sí tengo mis detalles, pero mire, aquel está peor. Hay esquinas en Cojutepeque, muchas, donde puede ir y encontrar gente durmiendo en las calles. Y no están durmiendo en las calles necesariamente porque no tienen casas. Están durmiendo en las calles mayormente porque están involucrados en actividades pecaminosas. Si tienen casas no quieren ir ahí. Algunos probablemente por el largo de esa condición han perdido sus casas. Pero ellos están con necesidades. Su necesidad no es un café fuerte para ser sobrio y después salir de problemas. Su necesidad es Dios, es la salvación que Él ofrece. Esa es su necesidad y la solución. Eso es lo que necesitamos. Pero uno dice, mire, pero yo soy mucho más fácil de amar que aquel. Mire, están involucrados en robar, usar drogas, alcohol, inmoralidad, maltrato, malas palabras. Y podemos describir todas las cosas que esas personas están haciendo abiertamente. Y podemos pensar que nosotros somos más fáciles de amar. Incluso podemos pensar que solo por nosotros Cristo murió. Me ayuda con algunas cosas. Si tú fueras la única persona en todo el mundo, Cristo iba a morir en la cruz por ti. Pero no tenés más derecho por el amor de Dios que el pecador más vil que hay. Cristo murió por todos. Vamos a Juan 3:16. Creo que algunos han escuchado de este versículo. Juan 3:16. Leámoslos todos en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos que Dios amó al mundo, ese es completo. Y es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos. No vaya pensando que está en un grupo élite de los que son más amados por Dios. Uno, Dios ama más a mí que cualquier otra persona. Solo para llegar al segundo lugar. Son bromas. Amó a todos, ama a todos. Y necesitamos entender la necesidad de la sociedad es la salvación. Pero ¿por qué Dios nos ama? Y literalmente la única razón que podemos concluir que Dios nos ama es por quién es Él, no por quién somos nosotros. Porque tú y yo no tenemos nada de ofrecer a Dios.
y tampoco el pecador más vil. Dios nos ama por quien es Él. Y Él tiene una enorme capacidad de amar. En sus notas encontramos la naturaleza de la salvación. La naturaleza de la salvación. La salvación no es trabajo del hombre, sino al contrario es la obra de Dios. Salvación no es el trabajo del hombre, es la obra de Dios. Y hay muchos versículos que va con eso. Voy a mencionar algunos para que apunten. Efesios 2, 8 y 9. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tito 3, 5. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra sería Juan 1, versículos 12 y 13. Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros reconocemos que la salvación es de Dios y es algo que Dios ya hizo todo. Quiero que en su página, básicamente asimilando dos columnas, que vas a poner dos palabras, uno en cada columna. No va a ser larga la lista, pero va a ser espacio ahí. A la izquierda, la columna a la izquierda, va a decir hecho, dejando espacio abajo de eso. En la otra columna va a decir hacer. La columna izquierda quizás, no importa realmente el orden, pero digamos la columna izquierda va a decir hecho. La columna derecha, hacer. ¿Vamos bien? En la columna izquierda, poner cristianismo. Cristianismo. O cristiano. Ambas formas está bien. Columna a la derecha. Vamos a mencionar algunas religiones que caen en eso. Pentecostal, carismático, adventista, mormón, testigo de Jehová, profética. Islam, musulmán, católico, bueno, están preocupados que han dejado a algunos. Les voy a ayudar. Hay dos categorías. Una enseñanza es según lo que Dios ya ha hecho. Jesús ya pagó el precio. Nosotros no podemos ganar la salvación, porque no depende de nosotros, sino que es por fe. Todas las otras religiones que no enseñan de que la salvación es solamente por fe. Por ende, ellos están enseñando salvación es por hacer buenas obras. Y ojo, si tiene que ganar la salvación, es imposible de mantenerla. Si tiene que ganar la salvación, es imposible mantenerla. Por eso, universalmente,
en las iglesias católicas, carismáticas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormón, profética, islam, musulmán y muchos otros, hay muchas dudas acerca de su salvación. Y ellos están muy preocupados si será cierto que un día ellos van a ir al cielo. Porque ¿qué tal si pecan y mueren en estado de pecador? ¿Será que alguien puede pecar? Quizás un gran pecado. Y luego morir sin oportunidad de arrepentirse. ¿Qué pasará con esta persona? Según la Biblia, ¿qué es nuestra autoridad final? La Biblia. Según la Biblia, si alguien recibe a Cristo como Salvador, inmediatamente recibe el perdón de pecados. Inmediatamente recibe la vida eterna. Y siendo eterna, no la puede quitar ni perder. Es imposible perder la salvación. Anótalo. Si le cree o no le cree, es cosa suya. Pero le voy a dar un poco de apoyo a lo que estoy diciendo. Es imposible perder la salvación. Hay algunos que ya saben qué dice la Biblia de eso. Hay otros que son ignorantes de qué dice la Biblia de eso. Le ayudo. En esa lección tengo 2 juegos de notas. Las notas que estoy viendo ahorita. Y otro que simplemente es para que vean. Ahí va a tener quizás, ¿cuántas referencias? 150 quizás, referencias bien organizadas acerca de la seguridad de la salvación. De apoyar lo que acabo de decirle, que es imposible perder la salvación. Podemos poner también en sus notas la lección de la certeza de salvación en Classroom también. Ahí va 50 versículos. Algunos de esos versículos van a ser repetidos. Están organizados de diferentes maneras. Si usted no está muy claro en qué dice la Biblia en cuanto a la salvación, tu eternidad depende de eso. ¿Y dónde va a pasar la eternidad? Sería la cosa más importante en tu vida. Algunos dicen, más adelante voy a ver. Podría tomar un buen tiempo contándole las personas que murieron siendo en su tiempo de alumnos. Algunos que estaban estudiando aquí, algunos que transfirieron a otro lado y después murieron. He enterado a muchos jóvenes. He enterado a muchas personas mucho más jóvenes de mí. He hecho funerales por bebés que respiraron 3 o 4 veces nomás. No hay garantía que va a tener tiempo más adelante, pero le prometo eso. Los que no han recibido la salvación de Dios, según la Biblia, van a ir al lago de fuego por toda la eternidad. Eso es importante. Pero Dios ofreció y dio esa salvación, pero por completo. Literalmente somos incapaces de perder la salvación, porque nosotros no somos capaces de ganar la salvación. Es regalo de Dios. Él pagó el precio, porque la paga de pecado es muerte. Jesús murió en mi lugar. Hizo eso para que nosotros podríamos tener la salvación. No entiendo por qué. Bueno, hay un lado de manipulación ahí, pero mejor voy a fingir ignorante. No entiendo por qué, pero hay mucha confusión en cuanto a la salvación y por cuánto dura.
La vida eterna comienza en el momento de la salvación. Como comienza en el momento de la salvación, y va a ver los versículos que se trata con eso. Es que tiene oídos de oír, oiga. Entonces, como desde el momento de salvación recibe la vida eterna, el cuerpo muere, recuerda, vamos a ser separados del cuerpo. Espíritu no, presencia del Señor. Entonces, es completamente imposible, incluso si quería salir de eso, comprometido por la eternidad, de ser cuidado personalmente de Dios, en presencia de Dios, después de ser separado de ese cuerpo aquí. Magnífico. Somos incapaces de afectar nuestra salvación. Con el pecado más grande que sea, Dios no quiere que pecamos, pero el pecado no va a quitar nuestra salvación. El hecho de que somos pecadores es la razón que necesitamos salvación desde el principio. No es una sorpresa para Dios que somos pecadores, pero Él perdonó todo eso y ya no ve nuestros pecados. Una vez que recibe la salvación es para siempre. Entonces, para todos, yo quiero animarles de dar un vistazo a sus notas. ¿Cómo leen? Lección 10, parte 1 y parte 2. ¿Así leen en el Classroom? Ok. Entonces los dos van a estar allí en la sección de soteriología. Entonces ahí están las dos pares de notas. Tomar su tiempo de ir revisándolos y buscar los versículos que menciona ahí. Creo que va a encontrar, después de leer cientos de versículos, el tema es bastante constante en la Biblia. En ningún versículo en toda la Biblia, escucha bien, ni uno indica, ni de una forma rara, que se pierde la salvación. Esa es completamente una doctrina antibíblica inventada de hombre. Y dice, no le creo. ¿Qué? Estudiarlo, estudiándole sus notas. No tiene que profundizarse en investigar. Ahí están las categorías, ahí están las enseñanzas, ahí va el versículo. Dice, yo quiero estudiarlo yo mismo. Dele pues, pero son los mismos versículos. Solo que ya está hecho el orden para hacerle más rápido el estudio. Y después de leer, pues, que sea 2 versículos debe ser suficiente. Pero si lee 200 versículos que dice todo del mismo tema, yo creo que comience de registrar pues sí, la Biblia tiene la razón. Menos mal. Porque si fuera posible, escuche bien, si fuera posible de perder la salvación, ninguno íbamos al cielo. Punto. Lo bueno es, no depende de Dios, de nosotros, pero depende de Dios. Nuestra salvación está segura porque está en Dios. Muy bien. Vamos a terminar con esa indicación. Mañana vamos a comenzar con las siguientes 3 lecciones. Uno de ellos es angelología de los ángeles. Menciono eso hoy porque parte de lo que quiero hacer en la clase mañana es contestar preguntas acerca de los ángeles. Y probablemente voy a pasar menos tiempo en esta lección que las otras 2 que vamos a ver. Entonces, si ya trae su pregunta, voy a poder tratar con eso y tratar de cubrir de la forma breve, como podemos, para poner énfasis en el estudio de la iglesia y de los últimos días. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos a terminar en oración.